Taller de guitarra nivel intermedio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de guitarra enfocado hacia la improvisación. El día de hoy vamos a ver algo de Latin Jazz o Jazz Latino. Vamos a dividir estas sesiones de Latin Jazz o Jazz Latino en dos sesiones porque es bastante tema, ¿cierto? Vamos a tocar ciertos ejemplos y vamos a citar algunos personajes que fueron como bastante influyentes para este periodo, ¿cierto? Digamos que históricamente estamos en los 60s, en los 70s, donde ya empezamos a ver un poco de música utilizando otras sonoridades, ¿cierto? Hablábamos un poco de los 60s, del festival de Woodstock, donde ya empiezan a ver como otras exploraciones, ¿cierto? Pero si vamos a la raíz, si vamos al principio de dónde empieza a haber esa pequeña mezcla de música latina dentro del jazz, vemos que es desde mucho más antes de lo que nos imaginamos. Vamos a eso aquí a nuestra pantalla. Latin Jazz o Jazz Latino. El jazz latino, rama del jazz que se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina con elementos propios del jazz. Su conformación como subgénero definido se produce en 1943 con el surgimiento del jazz afrocubano y años más tarde con la creación de la bossa nova en el 57. Pero vamos al puro principio. En esta época digamos, de antes de 1920 para atrás, venía haciéndose una música como foxtrot, como Chicago, como este estilo ragtime. Digamos, este señor Louis Moore Gottschalk fue un compositor que se vio muy influenciado por la música de este señor, Manuel Samuel Robredo. Es un español nacido en esa época en Cuba, digamos, para la época todavía hacía parte Cuba de España. Entonces este compositor, ¿cierto? Este compositor influenció mucho en compositores como el anterior, y esto pues obviamente empezó como a generar como esa mezcla, ¿cierto? De sonidos latinos. Este es un pianista cubano pues muy famoso. De hecho, si no estoy mal, un conservatorio en Cuba, un conservatorio de música, tiene su nombre, lleva su nombre. En los últimos años de 1920 y comienzos de los años 30, la música de origen latino alcanza un gran impacto en Estados Unidos, que se traduce en la adaptación del jazz de un importante número de temas latinos. Tangos, El Choclo, grabado por Stan Kenton; Pregones Son, El Manicero, grabado por Louis Armstrong en 1930; Rumbas, Rumba Negro, grabada por Benny Moten en el 29; Doing de Rumba, interpretado por Cab Calloway en el 31; de Conga Conga, del mismo Calloway en el 38. Digamos que vemos que hay una onda hacia la música latina, ¿cierto? Ya vamos a tocar un par de ejemplos de estos. Bueno, pues El Manicero. Este tema es muy famoso, ¿cierto? Digamos que eso es como algo de son cubano, ¿cierto? Primero, cuarto, quinto, y se devuelve primero, cuarto, quinto, cuarto, primero, cuarto, quinto, cuarto, primero. Y eso es como la base armónica, y sobre eso pues hay una melodía y empiezan a pregonear. Eso es una cosa bastante entretenida y muy chévere. Digamos que la música cubana, el son cubano, empieza a verse reflejado en las versiones que hacen estos grandes artistas, y para la época pues hace que empiece a sonar
en Estados Unidos. Tanga, de Machito y sus Afro-Cubans, fue un álbum tremendo, digamos, por eso lo citamos acá. Arreglos de Mario Bauza para el álbum Tanga, de Machito y sus Afro-Cubans, que se pudo hablar de un primigenio jazz afrocubano. Digamos, les recomiendo mucho que escuchen este álbum, porque aquí vamos a escuchar, digamos, lo que se hacía para la época, esos arreglos, grandes orquestas con grandes conjuntos de percusión haciendo música afrocubana, ¿cierto? En esta época pues se contrataban a bajistas generalmente que conocieran tanto de jazz como de música afrocubana, que tuvieran el tumbado súper claro para que sonara un poco más natural. Jazz afrocubano y cubop, temas como Manteca de Chano Pozo, digamos estos tres temas, Manteca, Cubana Beat, Cubana Bop, Algo Bueno, ¿cierto? Son temas de Chano Pozo, y pues estos son temas que son muy famosos, y que vamos viendo que se volvieron, por así decirlo, estándares en esa época. De Afro-Cuban Jazz Suites, imagínense, este tema tocado por Machito y Charlie Parker, es una cosa que, bueno, que vamos a ver que está tomando bastante fuerza, ¿cierto? Rítmicamente, el jazz afrocubano se nutre de las raíces de la música afrocubana con ritmos como el songo, el son, el mambo, el bolero, la charanga o el cha-cha-cha. Vamos a ver cómo es que es este tema de Manteca. 1, 2, 3 y aquí la parte B. ¿Cierto? Ese tema es súper famoso, digamos, se volvió lo que ya hablamos, se volvió un estándar, se volvió algo muy chévere para la época, y que estaba cogiendo fuerza, ¿cierto? El peso del jazz latino recayó en los nuevos líderes musicales latinos nacidos ya en Estados Unidos, como Ray Barretto, Johnny Pacheco, Eddie Palmieri y el trombonista Willie Colón, impulsor principal del Boogaloo, el primer estilo latino propiamente estadounidense. También comenzaron a incorporarse el jazz latino otros ritmos caribeños como el merengue o el calipso. ¿Por qué se pasó, digamos, a músicos latinos ya nacidos en Estados Unidos para esta época? Rompen relaciones Cuba y Estados Unidos, entonces esto hace que igual la música afro-cubana también vaya decayendo. Digamos que se le dio más protagonismo a la música puertorriqueña, ¿cierto? Entonces por eso el movimiento de la salsa brava, que pues les recomiendo mucho escuchar a músicos como, por ejemplo, bueno, aquí están, ¿no? Ray Barretto, Johnny Pacheco, Eddie Palmieri, pero digamos que pues Willie Colón y su trabajo con Héctor Lavoe, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Esas progresiones, cuartas, acordes, arreglos de los trombones, lo que se conocía como salsa brava, toda esta época. Digamos que ya
no entra tanto como dentro del género del Latin Jazz, porque tiene su nombre propio y es salsa, ¿cierto? La salsa, salsa brava. Pero pues obviamente súper influenciado por el Latin Jazz, por el jazz, ¿cierto? El sonido del Bronx, el Boogaloo, de hecho los arreglos de Willy Colón, ¿cierto? Bueno, continuamos. La bossa nova es un resultado de la interacción entre los conceptos jazzísticos que se extienden por Brasil en la década de 1950 con la música afro-brasileña tradicional y especialmente con la samba, el candomblé y otras de carácter regional. Esta mezcla se concretará en una serie de locales de Copacabana que desde finales de la Segunda Guerra Mundial venían ofreciendo sesiones de una música bailable muy influenciada por el West Coast Jazz. El género ha dado un gran número de músicos de proyección mundial: Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto, Vinicius de Moraes, un tremendo poeta. Hay una canción que se llama Tristeza a Felicidad, pero no me acuerdo ahorita cómo es. Este tema es súper recomendado, se lo recomiendo, del compositor Vinicius de Moraes. Vamos a tocar un ejemplo acá de Antonio Carlos Jobim, de una canción que se llama Wave, de estándar de bossa nova, ¿cierto? Ya empezamos a ver como la influencia del jazz latino, ¿cierto? Entonces es un bossa nova, generalmente se toca a estas velocidades, ¿no? Okay. Es una música que en su armonía es muy rica y pues obviamente su ritmo es bastante interesante, es muy chévere y a mí me gusta mucho tocar estos géneros. Bueno, continuemos. Este es otro tema que se llama How Insensitive. Y este compositor yo creo que se influenció mucho en compositores como Chopin, el pianista, porque se parece bastante a una composición. Este tema se llama How Insensitive o Insensatez, ¿cierto? Y es mucho más despacio, es diferente, ¿no? La composición, el bajo va descendiendo, ¿cierto? Es algo muy característico de esta época. 1, 2, 1, 2, 3 y... Es un tema bastante bonito que, bueno,
la armonía, la música, improvisar sobre estos temas son muy chéveres y pues la idea es que lo hagamos ahorita en clase, digamos, cuando califiquemos o cuando revisemos este material. Y bueno, pues es una gran lista de música, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo. Y pues les dejo una lista acá de artistas que son bastante conocidos, tanto en bossa nova como en latin jazz, propiamente cubano y algo más acercado hacia la salsa. Listo, entonces espero les haya gustado y pues nos vemos en clase para escuchar esta música y tocarla. Nos vemos. Chao, chao.